Carlos FM 106.5 hasta las 12 del mediodía y como lo prometió, estamos en presencia de un héroe de Malvinas y le agradecemos por venir a los estudios ya del día viernes. Me confirmó su presencia hoy, le quiero agradecer. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo te va? Gracias por venir a los estudios de Radio Monte Carlo. Buenos días, buenos días. Bueno, también yo contento, me siento bastante complacido por esto, ¿no es cierto? Que de una u otra manera es para seguir malvinizando, ¿no es cierto? Concientizando a la población y a todo aquel que escuche, ¿no es cierto? La verdad que sí, un nuevo aniversario de este 2 de abril donde se reconoce y se conmemora a los caídos y a los veteranos de Malvina, una fecha más donde trae muchos recuerdos seguramente, y hablábamos un poco, Juan Carlos, más conocido como Cacho, que de la importancia de esa fecha y todo lo que pasó. Y vamos a empezar que me cuentes a mí y le cuentes a los chicos, a la audiencia que nos está escuchando, ¿cómo sucedió? ¿Cómo te agarró? ¿Cómo fue esa fecha, Carlos? ¿Estabas instruido antes de ir a Malvina o fuiste uno de los tantos jóvenes que por ahí no tenía ninguna instrucción en armamento? Bueno, en mi situación, Sí, cabe recordar, ¿no es cierto? sí, Yo voy a aclarar una cosa. Yo no estuve en el frente de batalla. Yo soy movilizado, estuve sí, movilizado hasta el sur del país. Si bien el regimiento donde yo presté servicio estaba empezando a cruzar a Malvinas, nosotros tres cañones. Yo presté servicio en el grupo de artillería 121, con asiento en La Paz, Entre Ríos. Y más o menos unos 6, 7 días antes que finalice el conflicto bélico, empezamos a cruzar a Malvinas nosotros. O sea que de mi regimiento hay un grupo de 60 combatientes. Y bueno, yo estuve en el sur porque estábamos acampando en la intersección de Trelew y Rawson, una rotonda, y luego de allí nos llevaron hasta Comodoro Rivadavia. De allí es de donde se partían en avión hacia Malvinas. Y presté servicio en la Colimba, el servicio sí. militar, en el año 81, porque yo soy clase 1962. Y en el año 82, cuando se suscita esto de Malvinas, yo ya estaba de baja, me vuelven a convocar, cosa que el 4 o 5 de abril ya me reincorporé nuevamente al regimiento. Sí. Sí, la verdad que tenía instrucción, porque el año anterior nosotros hicimos el servicio militar, ¿no es cierto? Y claro, nunca, nosotros como éramos jóvenes, no entendíamos por qué nos llevaban, hacíamos un montón de prácticas de tiro y todas esas cosas. Nos Sí. llevaban a un lugar que es de una isla que está, porque La Paz, Entre Ríos, está a la vera del río Paraná, y nos llevaban a Santa Elena, un lugar que está distante unos 20, 25 kilómetros de La Paz, y de allí se practicaba tiro con los cañones a una isla que se encontraba desierta, por supuesto, Claro. ahí en La Paz, en el río Paraná. Entonces, bueno, se practicaba todo, porque cabe destacar que los cañones que teníamos nosotros en el regimiento nuestro eran de muy largo alcance, tenían una efectividad de 40 kilómetros más o menos de distancia, y claro que es peligroso, ¿no es cierto? Sí. Entonces se practicaba ahí. Y bueno, sí, sabíamos lo mínimo por lo menos. Sí. Cuando hablábamos, ¿cómo es tu historia de Juan Carlos antes de que te convoquen? Me comentabas más o menos cómo te tocó ese momento. Vos trabajabas acá con tu papá, me estabas comentando. ¿Cómo surge? Si me puedes comentar más o menos lo que me estabas comentando fuera del aire. Vos trabajabas acá, hacías albañilería. Era tu Exacto. oficio. Sí. Trabajaba con mi viejo y bueno, una pequeña empresa familiar, ¿no es Sí, cierto? Y bueno, después nos entredicho con mi viejo,
agarro y me distancio de él y me voy a trabajar a Buenos Aires. ¿No te despedí de tu...? No me despido, me voy te enojado. Te vas. Me voy enojado. Cosa de pibe. Y bueno, y estuve en Buenos Aires, estaba trabajando bien en una talabartería en pleno Recoleta. Era muy lindo. La verdad que uno que va con nuevas esperanzas, nuevas perspectivas en Buenos Aires, y la verdad que si caes bien, y yo, gracias a Dios, había caído bien, estaba trabajando muy bien hasta que se suscita el tema de Malvinas. Sí. Y bueno, cuando el 2 de abril salta lo de Malvinas, el 3 sale en todos los diarios, convocan a la clase 62 que se presente en los cuarteles. Entonces me fui hasta el Comando en Cuerpo de Ejército 1, que era en Patricio, y me voy, me presento, y ahí nos atendían como cuando hacíamos la revisión médica acá en la Liguria, nos atendían en un playón y ahí nos estaban dando los pasajes según a dónde te tocaba. Claro. Entonces, bueno, ahí me dijeron, te vas, acá tenés, vos dónde hiciste. Le digo, yo presté servicio en La Paz, Entre Ríos, bueno, acá tenés. ¿Y de dónde sos vos? Le digo, yo soy del Chaco. Y me gustaría ir, le digo, voy a ir a despedirme de mis viejos. Me dice, no señor, usted está bajo bandera. Usted de acá se tiene que ir a La Paz, Entre Ríos, y mire que si lo llegan a encontrar, porque el militar en ese entonces te creaba miedo, sea sí, como temor, sea, tenían sí. Una calidad. Entonces, si te llegan a encontrar en Corrientes, más allá de La Paz, Entre Ríos, te van a meter preso y vas a estar en el regimiento por 4 o 5 años, te decían, vete, ¿sabe qué? Entonces hice caso, y bueno, claro. Y vine a La Paz, Entre Ríos, y todo era muy, muy nuevo otra vez, porque yo llegaba cuando antes los altos jefes ahí, vos a lo mejor ni te mirabas, pero vos tenías que hacer la veña, saludar. En este caso no, vos llegabas, yo cuando llegué nuevamente a reincorporarme el 4 de abril, hasta el teniente coronel, que era el jefe del ejército, venía, te saludaba todo. Un poco más te abrazaban, ¿viste? Claro, porque sabían que vos sos el que iba ahí a defenderlo a ellos. Claro. Y bueno, y después con el correr del tiempo yo me entero que, claro, acá en Saspeña partían los colectivos desde la Plaza San Martín. San Martín. Y mi viejo, claro, es un tipo ya con bastante experiencia, ¿no? Sí. Entonces él se sentía con culpa o qué sé yo, un remordimiento, y dice que iba y subía a los colectivos y los abrazaba. A tus compañeros. Y cuando no te dejan venir a despedirte de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, ¿hiciste alguna promesa? ¿Pensaste en ello? ¿O algún ritual para como despedirte o no? Y en ese momento, viste, te pasan muchas cosas por la cabeza. Sí. A no olvidarse, éramos pibes. Sí. Y bueno, yo por ejemplo, a mí realmente me conmueve por ahí, viste, recordar, viste, y imagínate, yo que no estuve en el frente de batalla, pero viví muchas cosas buenas y malas, viste, sí. Y rescatando de todo lo bueno, qué sé yo, te digo, vos por ahí recordás, viste, y te trae a bien o a mal. Y yo, para venir acá, por ejemplo, no es que pensé, bueno, a ver qué es lo que voy a decir, y no quise venir solo, no quise traer a combatientes, que tengo muy buena amistad con todos, ¿viste? La mayoría. Sí. Aparte, viste, yo hasta hace poco dirigí en el fútbol de veteranos, en la Liga Saspeñense, yo era árbitro de la Liga Saspeñense de fútbol, viste, y acá en el fútbol de veteranos tuve mucha relación con todo, porque ahí hay jugadores, hay un equipo que es de los excombatientes, viste. Uh-huh. Y bueno, con la mayoría, gracias a Dios, nos llevamos bien, viste.
Y bueno, viste, yo hablé con ellos, algunos de ellos, para ver si me podían acompañar y venir, porque que realmente corresponden que estén ellos, viste. Más allá que yo, a veces yo les digo a ellos para quitarle un poco, le digo, tranquilo muchachos, porque ojo, le digo que ustedes estuvieron en el frente de batalla muy bien merecido, nuestras, gracias a ustedes el aplauso y todo, Sí. pero no se olviden de que no era de que ustedes, los militares, decían, a ver quién quiere ir a Malvinas y todos levantaban la mano, no. Allá decía vos y listo. Tal regimiento, o sea que éramos conejitos de India, ¿viste? Claro. La verdad que en esa época militar era así, ¿viste? Y bueno, ¿viste? La mayoría nos llevamos bien, siempre charlamos, pero hoy gracias a Dios, están cobrando los muchachos, así que no, por está muy eso es bien. que no pudieron venir, O ¿viste? realizar algún que otro trámite, Sí, está sí, muy sí, bien. Después, sí, por supuesto, que sí. se lo merecen. Y consultarte, Juan Carlos, es, eh, ¿se sienten, más allá que vos me comentaste que no estuviste en Malvinas, porque te llevas bien y puedes hablar con muchos, me dijiste que tenés muchos amigos que sí estuvieron y te comentan cosas que se puede comentar y otras cosas que no, que quedan entre ustedes y quedaron en Malvinas? ¿Hay un sentimiento de culpa más allá que dieron todo, muchos dieron la vida, de decir perdimos? Como pasan un montón de cosas por ahí en un trabajo, decir, obviamente que la comparación que yo hago no es la correcta porque yo no lo viví, solamente un excombatiente o un camarada tuyo lo puede sentir, pero está ese sentimiento también de perdimos, de pude hacer más, pudimos hacer más allá que fueron obligados, muchos fueron obligados a ir. Ese sentimiento de, ay, si ganamos, si por ejemplo vos me comentabas de, si llevamos estos cañones, capaz que revertíamos la historia. Y sí, hay, ahora con el correr del tiempo, con los años que tenemos, eh, si hubiera habido una buena logística, mejor preparada, yo creo que sí se hubiera revertido, ¿no es cierto? Yo creo que en una guerra nadie gana ni nadie pierde, Sí, todo perdemos, ¿viste? Nadie gana, porque hasta los ingleses mismos, por supuesto que perdieron mucho de sus soldados también, pero por ahí, ¿viste? Qué sé yo, lo que te da remordimiento, te da bronca. Yo me enteré hace poco de que, bueno, aquellos potentados, aquella gente que puede viajar, que puede ir, dice que en Inglaterra hay, qué sé yo, en una esquina, en una plaza, hay armamento o hay helicópteros que fueron utilizados por nuestra fuerza, nuestro regimiento, y que se encuentran en exhibición, ¿viste? Que, bueno, ¿viste? No es de que nos sentimos dolidos en ese sentido. Lo que sí nos duele que nuestro propio país, ¿viste? sí, Nos haya ignorado, por así decir. Medio que nos escondieron. Y bueno, ¿viste? Eso es lo que más duele. Fíjate vos de que en el año 90, sí, nosotros, los muchachos, ninguno tenía su sueldo, nadie tenía. claro, sí, En ese año, recién no sé qué gobierno era, empiezan con el tema de hacer los papeles y todo eso para que... Y gracias a Dios, cuando yo estuve porque yo orgullosamente estuve como presidente del Centro de Combatientes acá de Malvinas, acá en Saspeña, y se gestionó todo eso, y gracias a Dios, ¿viste? Empezaron a salir los primeros sueldos para claro, los muchachos, una cosa hermosa, ¿viste? Porque empezar a pasar un buen vivir y todas esas cosas, ¿viste? Entonces, poder contar con una plata segura que vos tenés, que en ese entonces era bajísimo el sueldo sí, que le... Y bueno, después se fue incrementando, que igualmente, ahora es poco lo que le pagan, es cierto, sí, es poco lo que le pagan, porque vos por ahí hablas con un extranjero, fíjate vos, yo tengo el abuelo de mi señora, él
combatió en la guerra, en la Triple Alianza para Alianza, Paraguay, sí. ¿viste? Y bueno, y ellos tenían un sueldo, todo eso, ¿viste? Y por eso te digo, esas cosas, ¿viste? Fueron reconocidas en tiempo y forma. Sí. Acá no, acá se demoró más de 10 años más o menos para que recién los excombatientes empiecen a cobrar un sueldo digno, para que se le empiecen a dar vivienda y todas esas cosas, ¿viste? Eso realmente duele, preocupa porque, viste, nos acordamos de los excombatientes El 2 de abril. únicamente el 2 de abril. Y esto no tendría que ser cosa para más, viste. Por ahí, viste, hay, qué sé yo, cosas programas de televisión que no están bien guionados, no sé, algo así creo que se llama. Sí. El tema de que tienen que incentivarle y explicarle a la gente, la juventud hoy en día, viste, algunos ni saben qué es lo que se conmemora el 9 de julio. Porque en este caso cayó domingo, pero ¿por qué es feriado? No, la gente no sabe. Sí, la gente no sabe. La verdad que... Y bueno, así estamos, ¿no? Hablábamos de que por ahí el gobierno no reconoce y los anteriores, lamentablemente, es porque, y si hay argentinos que dieron la cara a nivel mundial, son ustedes, que todos trabajamos para que el país sea mejor, pero a usted le tocó la más fea, literal, la más fea, y respondieron a los intereses de nuestro suelo y no son reconocidos como tal. Digo, hoy por ejemplo hacen patria de otra manera, futbolistas argentinos que están por todo el mundo, Messi, salieron campeones del mundo, alzaron la bandera en todo el mundo y son reconocidos monetariamente, y ustedes que han defendido los intereses de los argentinos por ahí no son reconocidos como corresponde. Y yo hoy lo decía, te comentaba fuera del aire, que son parte del ejército argentino y no son reconocidos como tal. Porque en ese momento tenían todo rango del ejército argentino y hoy no lo son reconocidos como tal. Digo, entran, pero monetariamente, que es lo importante, por ahí no lo son. Y sí, la verdad que no sé cómo se maneja eso, Claro. pero sí, ¿no? Muy... Te reconocen a media para abajo, vendría a ser. Te dicen, bueno, te damos esto y a lo mejor le dan un sueldo de un cabo, Claro. o sea, de un suboficial, ¿viste? Cuando tendría que ser, como decís, ¿viste? Tendría que ser un sueldo de un teniente coronel, un Sí. coronel, más o menos, cosa que vos tengas un buen pasar por todo lo que viviste allá. Yo que estuve en el sur, nunca, según los lugareños, nunca habían visto más allá que estábamos en Rawson, Trelew, había nevado ahí, hacía Sí. como 60 años hacía que no nevaba. Resulta que hoy en día, viste que nieva hasta un poco Sí. más acá en Buenos Aires también. Y ese año que nosotros tuvimos en el 82, era impresionante cómo caía nieve. Yo tengo fotos parado en una laguna. Claro, se forma una capa de hielo porque llegábamos a tener hasta 25 grados bajo cero, ¿viste? Y bueno, más allá, después de todo lo que vivimos, pero que estuvimos acá en el sur nada más, experimentamos esas temperaturas extremas. Y yo principalmente, yo te quiero decir, yo vine con problemas de pie de trinchera también, ¿viste? Porque no teníamos los abrigos que tiene que ser, ¿viste? Sí. Así que te imaginas los muchachos que estuvieron allá en Malvinas. Nosotros, ¿viste? Nos poníamos 2 medias, teníamos los borceguíes nos daban papeles para que le pongamos en la base, ¿viste? Y así para tratar de soportar el frío, las bajas temperaturas. Y bueno, ¿viste? Esas cosas, ¿viste? Un reconocimiento y todo eso, muy olvidado, ¿viste? Realmente por ahí no nos cabe en la cabeza. Cuando estabas en ese momento, entrenabas, te capacitaban y estabas a la espera de que los convoquen y ir a Malvinas porque te podía tocar en cualquier momento. ¿En qué te refugiabas? ¿En qué pensabas? ¿En qué
¿Qué te daba fuerza para realizar una prueba tras otra y esperar solamente el llamado? Pues hay que el, el día a día estar en el sur. Mientras íbamos viajando, bueno, era todo más llevadero, ¿no? Sí. Pero una vez estando ya en ese lugar, teníamos lugares donde ya estaban, porque nosotros donde estábamos teníamos todo controlado, se habían instalado metralladoras antiaéreas, todo estaba preparado por un posible ataque al continente, porque Claro. eso estaba latente. Y nosotros el día a día, claro, viste, teníamos nuestros trabajos, uno tenía que ir a limpiar una cosa, a recorrer otra. Y lo que sí yo me di cuenta, a nosotros nos daban algo para tranquilizarnos también, porque era muchos nervios, ¿viste? Sí. Yo principalmente en un día peleé 3 veces con compañeros míos. A la mañana peleo con uno, y bueno, nos separan. Después al mediodía, a la siesta, yo estaba escribiendo una carta, y me agarro con otro compañero mío, nos agarramos y bueno, y después a la noche recibimos la llegada de unos suboficiales nuevos que salían de la escuela y los mandaban allá. Y vos lo veías, claro, yo grande, 20 años, yo me creía grande, y el suboficial que venía a darme órdenes tenía 16, 17 años, porque eran salidos de la escuela de suboficiales. Claro. Y venían y nos querían retar, y estábamos con un suboficial, me acuerdo, con ese peleé allá arriba en la montaña, vinimos rodándolo de allá, y después a la noche, semejante frío, Sí. había curas, viste, en el regimiento, y el cura me dice, vení, vamos a caminar, Suárez, vení para acá, y me llevó y salimos a caminar. Me dice, ¿vos qué estudio tenés? Y le digo, tengo estudios secundarios. Me dice, escuchame, me dice, ¿vos sabés más o menos cuántos millones de habitantes son los chilenos? Y le digo, ¿los chilenos? Y no sé, le digo, deben ser 10 millones, porque son mucho menos que Claro, nosotros. sí, sí. Me dicen 10 millones. ¿Y vos sabés más o menos cuántos millones de habitantes son los ingleses? No sé, le digo, debe ser 30, 40 millones, pues son más que nosotros. Le digo. Ajá, ahí ya tenemos más o menos 50 millones. ¿Y vos sabés cuántos millones de habitantes son los estadounidenses? Y no sé, que debe ser como 100, eso sí que son muchos. Le digo. ¿Y no te parece que son muchos los contrarios, los adversarios que tenemos, que vos te buscás adversarios acá? Fíjate vos la reflexión. ¿Cómo entró el cura para decirme? Dice, vos tenés que... No, tranquilo. Pero claro, a nosotros, vos sabés que nos daban chocolate. Nos daban a media mañana, nos daban unas barras de chocolate para Sí. pelear al frío un poco. Y vos sabés que ese chocolate era riquísimo. Y después, a media tarde, nos daban una barrita nada más. Y esa barrita tenía un gusto raro. Claro, no sé, yo no puedo afirmar, pero ¿Con tu camarada tienen la misma... Sí, a todos nos daban, a todos, porque formábamos una fila de 100, 105 éramos en la batería donde yo estaba. La otra batería tenía 115, 130 soldados, la otra... Entonces formábamos una fila y ahí nos iban dando, ¿viste? Y a media tarde nos daban una barrita nada más. Y esa parece que tenía pero nosotros, ¿qué? Agarramos y comíamos por el frío y todo eso. Claro. Debe ser que con eso nos tranquilizaban, que realmente que no sé qué es lo que tenía, ¿viste? Pero yo me di cuenta de eso y después lo hablábamos. Y bueno, y cómo me entró el cura, la verdad que después me tranquilicé, ya me hice más amigo con todo. Con todo, pelear, claro. Deja de pelear, pero ella sí, ¿viste? Cada anécdota que tenemos, pero bueno. Cuando les llega la noticia que termina el conflicto bélico y que no solamente termina, sino que perdieron, porque ustedes estaban esperando y le anuncian que pierde Argentina la guerra,
¿Cómo tomás la noticia? ¿Cómo toma tu escuadrón la noticia? Nosotros unos días antes también ya habíamos recibido una noticia mala, que nos habían dicho de que bueno, sé que, no sé si fue para incentivarnos, que nos dicen, ustedes saben de que al regimiento, al 4 de Montecasero y al 12 de Mercedes, parece que le llegaron los Gurkha y que había una mala versión que no fue así, después con el correr del tiempo, ¿viste? Que decían que venían y que lo degollaban a los vagos. Nosotros nos cayó muy mal y bueno, y empezamos a pasar nosotros. Empezamos y bueno, y ya empezamos a trasladarnos a Comodoro Rivadavia para tomar los aviones y, y bueno, y nos empiezan a incentivar de una forma, ¿viste? Para estar más Sí. alerta, Y resulta que cuando estábamos allá en Comodoro nos comentan de eso, de que, bueno, muchachos, vamos a bajar, vamos a tranquilizarnos, subir los camiones de vuelta. No nos decían nada. Volvemos a la base entre Rawson y Trelew. Nosotros queríamos saber qué es lo que pasó Claro. y recién ahí nos enteramos. O sea, de Trelew hasta Comodoro hay 300 kilómetros más o menos. Volvimos y recién ahí nos dicen. Usted sabe que terminó el conflicto, se rindió Argentina. Digo, pero ¿y cómo? ¿Y qué pasó acá? Y claro, Claro. las noticias eran erróneas, tanto para la población como para nosotros, porque realmente era una ¿No podían cosa... acceder a la radio, nada ustedes? No. No. Y era todo, después nosotros nos enteramos de que, claro, decían Claro. que íbamos ganando, que esto, que aquello, y al final no era así. No era así. Y bueno, la verdad que después de eso quedamos un buen tiempo en esa zona. Queríamos ir a Puerto Madryn, porque en Puerto Madryn, que está cerca de Trelew, ahí es donde venían todos los barcos a traer los combatientes de Malvinas. Querían recibir Entonces ustedes. queríamos ir para ayudar y todas esas cosas y no nos permitieron. Se encargó la Cruz Roja y todo eso, ¿viste? Y no pudimos acceder. Y bueno, y así, ¿viste? La verdad que en un momento nos cayó mal y no sabíamos cómo reaccionar, te digo. ¿Tenían esa sensación de querer ir igual? Y la verdad que estábamos con esa, ¿viste? El joven en ese entonces Sí. creería que son como los de ahora. Perdés un partido de fútbol, querés la revancha. Querer la revancha. Y querés ahí, ¿viste? Qué sé yo. Entonces, sí, por ahí, ¿viste? Te quedan esas ganas de volver otra vez. Aquellos muchachos que estuvieron, como te digo, en el frente de batalla, hoy en día, por supuesto, te van a decir que no. Claro. Hay algunos que sí, hay algunos que sí, que quedaron dolidos, quedaron con deuda, no sé si con ellos mismos. Que yo con los que hablo le digo, no, nosotros estamos en deuda con ustedes. Ustedes ya dieron todo, ustedes ya hicieron todo. Yo creería que nosotros somos los que estamos, y más la población. Nosotros, Sí. yo te hablo siendo movilizado, le digo, yo me siento en deuda con todos ustedes y me gusta que hayan estado. Y la verdad que también me siento orgulloso de pertenecer a esta familia en Malvinas, ¿viste? Me siento orgulloso. Cuando te avisan que Argentina se rinde, me imagino que aparte de esta angustia, también pesa automáticamente en tu padre, tu mamá, tu papá, que están a kilómetros en Presidencia de lo que es Peña Chaco, y vos estabas en el sur. ¿Cómo se hace el regreso a casa? ¿Cuánto tardaste de donde estabas hasta la termal? Y el regreso, viste, ahí ya empezamos. Nosotros teníamos angustia, queríamos venir, queríamos regresar urgente. Hicimos el mismo camino
en los Unimó, en los camiones, hasta San Antonio Este, de San Antonio Este, a subir a los trenes. ¿Parecía más rápido o más lento el trayecto? No sé por qué el mismo traslado, ¿viste? Claro. Y nos trajeron hasta Santa Fe, de ahí otra vez. Y nosotros a lo mejor no nos dábamos cuenta, pero cuando regresamos y llegamos a La Paz, Entre Ríos, yo me di cuenta, digo, pucha, qué cosa, ¿no? Y había algunos que decían, mirá si nos abuchean, mirá si nos... Claro, porque volvés derrotado. Claro. Y volvimos y no había gente en las calles, medio como que pasamos desapercibidos, llegamos desde el minuto cero, ¿no? Después que termina el conflicto bélico, el país nos empezó a ignorar, ¿viste? Eso es lo que yo siento, ¿eh? Es una cosa mía. Y bueno, y después de ahí nos tuvieron un rato nomás, no alcanzamos a estar 24 horas ahí, que ya nos dieron la ropa civil, nos dieron nuestros documentos, nos dieron algo de plata a cada uno, y bueno, y volvimos como pudimos. Vinimos hasta Corrientes, en colectivo, después de ahí otra vez cruzar acá y bueno, después al otro día esperar para llegar acá a Saspeña. Éramos varios, ¿viste? Había muchachos que venían, que eran de Tresleta, otros que eran de Villa Ángela, me acuerdo siempre de ellos. Y bueno, y vinimos, inclusive llegamos a Casa Espeña y parecía como que yo no me quería despegar de ellos, ¿no? Porque tantas cosas vividas. Me quedé con ellos en la terminal de Saspeña a esperar que tomen el colectivo para su respectivo pueblo ellos. Y después tomé un taxi y me vine. Yo me había prometido, vine hasta la iglesia de Itatí, allá en las 7:18. Y bueno, mi promesa, subí de rodillas. Con la Virgencita. Agradeciendo. Y bueno, cosas, viste, que nos quedan. Después, bueno, encontrarme con mi viejo, con mi vieja, y fue todo distinto, viste. Llegaste a la mañana, ¿no? A la mañana, sí. ¿Qué te pediste algo para comer? ¿Qué es lo primero que pensaste cuando llegaste a un baño? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste, el olor a tu casa? Creo que, mira, me acuerdo, quería contar a todos. Mi mamá trabajaba en el hogar de ancianos y cuando ella regresa no me encuentra en casa y se enoja con mi viejo, le dice, vos me mentiste, en el cacho donde está. Y yo andaba por los vecinos, yo quería contarle a todo, abrazarlo a todos. Estaba, qué sé yo, estaba... No tenía sueño, no tenía hambre, estaba mucha algarabía, ¿viste? Y bueno, lo que sí, ¿viste? La gente ahí del barrio, por lo menos, bueno, te atendían bien. Ninguno te decía qué pasó, por qué perdieron, no. Cómo era el vivir allá, el día a día, eso nos preguntaban, ¿viste? Y bueno, ¿viste? La verdad que creo que por 2 días no dormí, la verdad. Después sí, con un transcurso de un año y medio en la comisaría, en la primera me llaman, me citan y me dan una suma de dinero, o sea, me dieron un giro. En ese entonces te daban un giro que venía por el correo, ¿viste? Que mandaba el ejército, ¿viste? O sea, era porque, qué sé yo. ¿Prestaste servicios? Sí. Era algo así, ¿viste? Para pagarnos, ¿viste? Claro. De alguna manera lo que habíamos hecho, que realmente quedaron en deuda hasta hoy día, ¿no? Te repregunto, ¿pediste que te cocinen algo? ¿Cocinaste algo? ¿Te hiciste algo?
Y hay una comida que me hacía mi vieja, sí, la verdad que mi vieja enseguida cuando me veía, sí, una polenta, un baipuy me hacía mi vieja. Eso, que es una cosa, una comida Sí, yo lo tradicional. comí, mi papá Sí, y yo siempre, y mi vieja, hasta después de casado, todo, hoy en día, yo hay veces que le digo a mi hija, mi cocinera ahora, yo digo, le pedís que te che, haga. ¿cuándo me va a hacer Claro, la polenta, la comidita de la abuela? Le digo yo, ¿viste? claro. Entonces, papá, otra vez. Ujú. Sí, la verdad que extrañaba la casa, la cama. La verdad que extrañas todo, todo. Después que pasa el tiempo, más allá que no estuviste, ¿soñaste con ese momento? ¿Se te viene a la mente? ¿Te levantás en la noche? ¿Te pasaba eso en los primeros años o no? En lo primero, sí, porque realmente, vos sabés que vivimos una experiencia como que si estuviéramos allá en el conflicto. Vos sabés que cuando la aviación de nuestro país hunde el Sheffield era un barco misilístico muy costoso para ellos. Cuando hunde eso, los ingleses realmente se ofuscaron, se pusieron y dan orden, no sé si habrá sido no sé cómo era que se llamaba, la Thatcher, Sí. parece que dan orden de bombardear el continente. Y resulta que ya se escuchaba el rumor de que los chilenos, los aviones venían o venían, la logística era de ahí. Y resulta que dan un comunicado de Buenos Aires de que haya un apagón en todo el sur del país para que si atacaban de noche el continente que no vean, ¿no es cierto? Porque, Claro. entonces, un apagón en todo el sur. Resulta que nosotros donde estábamos concentrados en la intersección de las dos rutas esas que unen Rawson y Trelew, nosotros estábamos ahí y resulta que nos llaman de la policía de Trelew para que vayamos a darle un apoyo porque se estaba suscitando un problema en un barrio ahí de la localidad de Sí. Trelew, que la mayoría eran chilenos los que viven ahí en esa zona. Mira. Y resulta que, claro, ellos en protesta, que yo por el tema que hubo corte de luto, pusieron en una esquina, en una plaza, pusieron cubierta, palo, todo, y empezaron a hacer fuego. Fuego. Y claro, eso se ve Se ve. llegamos, viste, llegamos ahí y era encima no querían que apaguen, vinieron los bomberos, todo, que nosotros cuando llegamos, ahí fue una cosa que empezamos a desparramar chilenos para un lado, para otro lado, que Sí. nadie se mueva y apagar todo eso, porque si no éramos blancos. Claro. Y después con el correr del tiempo nos enteramos de que sobrevoló, casi toda la Argentina sobrevoló 2 aviones con las bombas que se le había quedado trabada esa bomba. Y esos aviones fueron obligados a bajar en un aeropuerto en Brasil. Los cazabombarderos brasileros que no se metieron, ¿no es cierto? Sí. Los que se metieron sí, que colaboraron con nosotros y combatieron con nosotros, son los peruanos. Los peruanos, sí. Pero los brasileros, viste, bueno, colaboraron con eso, por lo menos lo Sí. bajaron. Esos estuvieron detenidos ahí en Brasil. Claro que tuvieron que desactivar las bombas y todo eso, ¿viste? Eso es lo que nos enteramos después. Pero, viste, claro, esa otra anécdota, viste, que nuestros hermanos chilenos, bueno. ¿Y con eso soñaste? Soñé porque la verdad que fue un choque, fuimos como fuerza de choque ahí. Claro. Y claro, por ahí, viste, te da cosas y pensás y una vez me desperté, la verdad que me desperté un poco asustado, pero bueno. Después pasó y bueno, gracias a Dios fui superando, poco a poco fui superando, ¿viste? O sea que te digo, eso en mí y en que no estuve, vuelvo a recalcar, no estuve en el frente de batalla, pero, ¿viste?
vivimos cada cosa allá. Me imagino los muchachos que estuvieron allá. Cuando haciendo uso de lo que me comentaste sobre el chocolate, ¿buscaste ese gusto de chocolate después? ¿Ese chocolate lo buscaste? No me refiero al de la tarde porque sabía feo, me dijiste tenía un gustito, pero el de la mañana, el que le daba fuerza a usted, ¿lo buscaste? ¿Supiste de la marca y después lo compraste o no? Ya no quería saber nada de chocolate. Y no, ¿sabes Mm, qué? Eran esos canastos como del pan. En claro, eso estaban así como rama, era. Nos daban, y el que tenía el gusto raro ese era el chocolate en barra que sí, se divide en en cuadraditos, sí. cuadraditos, ¿viste? Y ese era y después, bueno, yo le comentaba y dice, es clarísimo que seguro que Sí, era falopa, anda a saber qué es lo que le claro. metían para tranquilizarnos. Y sí puede ser, ¿viste? Qué sé yo, no podés dar fe de qué es lo que... Pero sí, no, yo soy amante del chocolate. ¿Viste? La verdad que por ahí cuando se nos da Sí, el bolsillo y compramos, compramos, ¿viste? de Eh, chocolate, sí. sí, sí, sí. Y después hablábamos de que, y me comentabas también fuera del aire, que los convocan en la escuela, pueden comentar esta historia a los chicos, sobre todo a los nenes, que para que entiendan lo que pasó, eh, les gusta que lo tengan en cuenta, que los convoquen en las instituciones, en un medio como este, seguramente todos los medios han invitado a excombatientes, pero es bueno esto, se tiene que invitar más. Y sí, es lindo. Por ahí, viste, los chicos, los chicos, yo digo, Ujú. los chicos, viste, por ahí preguntan cosas, viste, y en una escuela primaria o en una escuela secundaria, hay veces que te hacen preguntas que realmente por ahí no sabes qué ¿Qué contestar? contestar, Sí. viste. Por ejemplo, viste, en una oportunidad yo fui con un compañero, un excombatiente en Malvinas, y, y le preguntaron, ¿y mataste a uno? ¿Mataste a alguno? ¿Viste? Claro. O sea, esa pregunta, ¿viste? Y, y este mi compañero, y le dice, creo que sí. Dice, y bueno, ¿viste? Pero, ¿viste? La verdad que los muchachos por ahí les cae bien, no les cae bien recordar, ¿viste? Por supuesto, hay algunos que hasta hace poco sentían, ¿viste? Sentían un avión, ya había ese temor, ¿viste? Eh, y es lindo, ¿viste? Por ejemplo, que nos convoquen a las escuelas, todo eso, es bueno, ¿viste? Eh, vos les explicás, les decís dentro de lo que vos más o menos podés, ¿viste? Sí. Le vas contestando. Yo eso es lo que le decía, cambiándote un Sí, poquito, sí, yo sí, sí. lo que decía a los muchachos, vamos a ir a una radio para que vengan, porque es más llevadero, no te van a hacer preguntas que no es como en la escuela, me dicen ellos, ¿viste? Sí, claro, porque en la escuela te pregunta uno acá, otro allá, y claro, te apabullan, ¿viste? Y no sabes qué decir, ¿viste? Pero claro, ¿viste? Por ahí se ponen densos Mm, los changos, ellos quieren saber a ver si mataste uno, dos, cinco, qué sé yo, ¿viste? claro, Y la verdad que no es lindo matar, ¿viste? obvio. No. Hay una pregunta que se hace mucho, es que se irían de vuelta, me dijiste que en la guerra pierden todos, pero en tu caso, Cacho, ¿irías de vuelta si te convocan? Sé que hoy no, sé que la respuesta es difícil porque no se soluciona con una guerra. Hoy está pasando lamentablemente en Rusia y Ucrania y que no queda nada bueno de una guerra, pero ¿irías de vuelta? Viste que, sí, por supuesto, en un conflicto bélico Sí. nadie gana, como te dije hoy. Eh, y yo creo que por mi país sí. Yo por mi país voy. eh, yo creo que uno eh, lo siente así, ¿viste? Fíjate vos que, como decías vos también, ¿viste? Los jugadores Sí, de fútbol cuando cantan el himno lejos de nuestra tierra, lo cantan con tanto
orgullo, tanto amor. Entonces, viste, claro, y ojalá que no, ¿no? Pero si se llega a suscitar algún conflicto bélico, y yo creería que no nos van a llamar por la edad, pero si solicitan colaboración, yo creo que sí. No sé qué dirá mi familia, te va y no venís más, seguro Sí. que me van a decir. Pero claro, viste, sí, yo por mi país sí. La verdad que sí, hay algo que yo siento, que obviamente que todas las fechas patrias son muy importantes, pero hay en lo personal, yo creo que yo lo sentí así y las lágrimas creo que salen de emoción, porque este año no pude estar, pero estuve el año pasado en la vigilia que se hace, y con el sentimiento que se canta el himno en la vigilia del 2 de abril, y lo sentí igual cuando esa final del mundial sentí igual, es orgulloso de ser argentino y llevarlo en la piel, no sé si lo sentís así, sentiste así cuando, obviamente de vuelta, la comparación es mala con el mundial porque no es lo mismo, pero ese orgullo de ser argentino, ¿lo sentís así, lo sentiste así? Y sí, la verdad que, viste, es una cosa que te brota, que es espontánea, viste. Sí. No es de que vos lo premeditás, que lo estudiás, ves cómo voy a hacer esto, cómo voy a... no, es una cosa que te sale en el momento. Nosotros, cuando cantamos el himno, la fiesta patria allá en el sur, estábamos para un 25 de mayo. Sí. Vos sabés que estábamos en una fría mañana, había nieve y cantar el himno y estar ahí era una cosa que se retumbaba hasta kilómetros, ¿viste? La verdad que uno lo canta con tanto amor, te sale, te brota, no es de que lo estudiás, por eso te digo, ¿viste? No, la verdad que ahí cuando estuvimos en el sur nos tocó 25 de mayo, 20 de junio, estuvimos, ¿viste? 17 de agosto. ¿No? Sí. No, No, ya agosto ya volvemos, vinimos. sí. Ya. Entonces, viste, era una cosa, viste, para grabarlo. Hoy no tenemos eso, pero bueno, para grabar y escucharnos nosotros mismos, ¿viste? Lo mismo que cuando en el 81, cuando juramos la bandera, ¿viste? Cuando se jura Sí. la lealtad a la bandera en el regimiento, es una cosa muy emocionante. A mí me hubiera gustado que esté todo Saspeña viendo cómo nosotros los saspeñenses juramos lealtad, ¿viste? Te voy a preguntar lo último, porque sé que tuviera, más allá que no combatiste, pero sí que tu padre y tu madre te habían uniformado. Llegaste acá de civil, pero ¿te hubiera gustado que tu padre y tu madre tengan esa imagen? O hoy tus hijos, tu hija, que te vean más allá de la foto, te vean uniformado. Y no sé cómo lo tomarían ellos, ¿viste? Aparte, ¿viste? En ese entonces éramos flacos, todos éramos flacos, ninguno. Y volvieron más flaquitos. y volvimos, no, Sí. volvimos bien, la verdad que volvimos bien, comíamos bien. Y la verdad que sí, a lo mejor les gustaría, a lo mejor no. Yo no soy tan amante a andar con... pero, viste, sí, la verdad que creería que sí. Hay veces que me choca, me duele, eso saliendo un poquito te digo, Sí. me duele muchísimo cuando voy a caminar, ando por ahí, ando por el centro, y veo jóvenes, veo viejos, con remera, con la bandera inglesa. Inglés. Y estamos en la Argentina, estamos... Claro. Yo digo, la puta, una sola vez le dije a una chica, y vos te imaginás, le digo, vos sabés lo que es esa bandera, esa es la contra, es esto, es aquello. Sí, pero yo le digo, bueno, yo creo que no corresponde, le digo.
yo, más acá en la Argentina no tendría que usar. Acá hay excombatientes como en toda la Argentina hay un excombatiente. Y la verdad que choca, ¿viste? Choca, pero, ¿viste? Bueno, por ahí al joven, ¿cómo le hace entender? ¿Viste? Claro, muchas veces lo hacen por moda sin saber lo que es la Sí, historia, ¿no? por moda, ¿viste? Y no saben. O a lo mejor algunos saben, o Sí. algunos no, ¿viste? Qué sé yo. Los programas mismos de televisión, vos ves, hace poco terminó un reality. Que hay una chica que dijo que tienen que aceptar que perdieron en Sí, Gran Hermano. fíjate vos. Ya está, ya perdimos, dijo, ya a está. a mí me dio una no sé qué. Yo digo, esta mina no tiene que estar, ya tendría que haberla sacado la gente. Porque, viste, y no, viste, parece que fue pasión de multitudes. Lo mismo que el veterano. El veterano también que vivía con cosas, con la bandera yanqui, viste, y no, estamos en la Argentina, estamos en esto, lo está viendo todo el mundo. Todo, según lo que decían, se veía en otros países también. Al final, si nosotros no nos tenemos respeto por nosotros mismos, por nuestros muertos, por nuestros héroes, entonces, ¿qué esperamos de los demás? ¿No es cierto? Queda solo, lamentablemente, en un 2 de abril. Y sí, es lamentable, ¿viste? Es lamentable, pero, y bueno, queda un 2 de abril nada más. Muchas gracias, Juan Carlos, por venir y estar presente con nosotros, charlar. ¿Qué le dirías a los chicos más allá de este consejo de que usen la bandera argentina, estampen la bandera, usen las Malvinas son argentinas? Porque yo veo, en este caso no, está en el otro termolar, está el sticker de las Malvinas, pero que se use porque la verdad que los chicos tienen que mostrar. Es muy lindo, tal vez te van a cruzar por la calle, no van a saber que sos un excombatiente y te va a llenar, vas a lagrimear o te vas a hacer recordar, pero para vos va a ser un alivio, un mismo que un chico, un adolescente, lleve los colores argentinos, que lleve la Malvina, que sería algo muy lindo, ¿no? Y sí, viste que, fíjate vos que volviendo al fútbol, viste, la frase de Messi, sea como sea, viste, anda para allá, bobo, y eso en todos lados yo veo la remera y va con el color de la selección de la Argentina, sí. Nuestra bandera, ¿viste? La canción misma que nombra a los chicos de Malvinas. Y sí, la verdad que sería lindo, ¿viste? Que yo varias veces en el Facebook que yo tengo en mi teléfono pongo ¿viste? Que se utilice, que bueno sería las remeras de la Argentina o de las islas, ¿viste? Que sería, bueno, una forma de malvinizar también, ¿viste? Ahora lo que sí, ¿viste? A lo mejor a muchos no le va a caer bien lo que voy a decir, pero a toda la población, a los jóvenes, digo que traten de disfrutar, tratemos todos, yo también me incluyo, de disfrutar de los excombatientes que aún están quedando. Porque hoy en día tienen 60 años, 61 años, cada vez, viste, el índice de mortandad del ser humano va bajando más. Sí. Bueno, gracias a Dios, yo a mi viejo lo tuve a los 95 años, mi mamá también 93, pero cada vez se da menos. Entonces yo lo que diría, traten de disfrutarlo, amarlo, quererlo, respetarlo, y sería bueno porque vos ves un excombatiente, podés parar y te pones a conversar en una plaza. Sí, qué lindo. En cualquier lado, sí. Y vos sabés que el joven le hace bien. Al joven le hace bien y al excombatiente también le va a hacer bien. Porque no sé cuánto tiempo más lo vamos a tener, ¿no es cierto? Es que sin duda ustedes son la historia viva, la historia que camina, y que es muy lindo, porque esto va a quedar, esta nota se sube hoy a la noche, y va a quedar para tus nietos, va a quedar, y es muy lindo que pase esto. Y así como se da en este caso, yo tengo 24 años y estoy hablando con un excombatiente, puede pasar que en tu familia hoy tenés un tío, un abuelo, tu padre que fue excombatiente y nunca te sentaste a preguntar qué pensaste, qué pasabas, era frío tu uniforme, tus botas, pudiste traer algo,
no sé, un botón, algo, pudiste sacarle el uniforme. Son cosas que la gente tal vez no le preguntó nunca y lo pueden hacer, o tal vez hoy están escuchando esta nota, lo van a escuchar después y se van a lamentar porque no aprovecharon el tiempo. Y sí, la verdad que vos sabés que yo soy una de esas personas que a mí me gusta hablar con la gente, con los mayores. Y yo cuando lo tenía a mi viejo en vida, hablábamos, le gustaba el tema del regimiento, y le digo, che viejo, y vos, le digo, ¿dónde hiciste? Y bueno, y él me comentaba, él correntino, él nacido en Bellavista, me dice, yo hice en Corrientes, en mi país, me decía, para pelearme. Sí, la República y me dice del Corriente. Fíjate vos la particularidad, él agarra y me cuenta de que en la época de que él es nacido en el 1924, mi viejo. Y vos sé que él cuando tenía 22 años, le hicieron hacer pruebas para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y dice que lo hacían caminar, iban de un pueblo a otro ahí con todo el armamento, toda la vestimenta, todas las cosas del regimiento de donde él prestó servicio, ahí en Corrientes, y lo estaban preparando para una posible participación, ¿viste? Allá en Europa, porque el tema era que había que derrocarlo a Hitler, ¿viste? Sí. En la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y charlábamos, nos quedábamos a hablar largas horas con mi viejo. Le gustaba, y ¿sabe qué? Comentaba y se llenaba por ahí de lágrimas los ojos, por ahí medio, y yo creo que heredé eso, por ahí te cortaba la voz, ¿viste? Y bueno, así es la historia con los viejos. Es lindo hablar, como cuando, saliendo un poco el tema, como cuando le dije, che viejo, ¿y vos fuiste a votar? ¿Sabés cómo fue la primera vez que yo fui a votar? Me dice, ¿cómo fue? Dice que le hicieron pasar ahí en Corrientes, dice que le hicieron pasar al cuarto oscuro, hermano, pase, ahí tiene que votar. Y dice que pasó él y atrás de la puerta había un tipo, un grandote, uno de bigote con un sombrero. Y acá cruzaba votá, ese que le dijo. Y en la mesa, ¿qué iba a votar si en la mesa había un solo voto? Claro. No había de otros partidos, no vamos así que partidos. Y estaba eso nada más. Fíjate vos cómo era, ¿no? Y hablábamos de miles de anécdotas que te contaba él, ¿viste? Así que por eso es lindo hablar. No se olviden de los combatientes. Ojalá lo tengamos 100 años más. 100 años más. Porque es la historia viva. La historia viva de la tan rica y extensa de los argentinos. Muchas gracias, Juan Carlos, por venir. Seguramente vamos a hablar de vuelta, te vamos a invitar porque me gustó mucho esta charla. Así que gracias por estar. Y nos vamos a una pausa cortita, 10 minutos quedan para finalizar el programa. Nos vamos a la pausa con la Marcha de Malvinas y ya volvemos.